Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 4 de mayo, y es lunes de la cuarta semana de Pascua. Empezamos esta semana, una semana en la que dejamos atrás pues el Día de la Madre, con todo lo que eso significa, y pues una semana que nos va a conducir, en el caso de nosotros, de España, pues al final del confinamiento, por lo menos en lo que parece, si no hay retrocesos, ¿no? Y el lunes siguiente, el lunes 11, comenzaremos ya a salir a la calle de una manera ya efectiva, ¿no? Aunque no podamos movernos por toda España ni irnos al extranjero. Pero bueno, poco a poco. Ya se nota también el tiempo totalmente primaveral, con calor, con flores, con la vegetación completamente exuberante, ¿no? Bueno, todo nos habla de ese momento de desperezarse, de salir, de tomar conciencia y hacerlo pues de una forma pues como se nos pide, ordenada, con una cierta calma, que pongamos pues no solo alma, corazón y vida, sino que pongamos también pues un poco de la sesera, ¿no? De utilizar la cabeza para que seamos prudentes, para que no volvamos a caer en los mismos errores, en fin, todo eso que sin duda alguna pues nos van aconsejando, ¿no? Para que lo vivamos así. Seguimos en el mes de María. Seguimos con esa iniciativa de pintar o dibujar a la Virgen de Covadonga o dibujar las flores que le ofrecemos a la Virgen de Covadonga. Verdaderamente un éxito desorbitante, podría decir, por emplear una palabra más o menos amable. Tengo que agradecer muchísimo el trabajo de madres, de padres, de catequistas, de profesores de religión, de personas de parroquia, de párrocos, que se han implicado en esto, ¿no? Es una iniciativa sencilla, humilde, pero que está dando realmente muchos frutos, ¿eh? Y bueno, pues es el enganche de las nuevas generaciones a la devoción a Nuestra Señora de Covadonga. Bueno, dicho lo cual, vamos al Evangelio del día, que sigue siendo el Evangelio del Buen Pastor, ¿eh? Tomamos el capítulo 10, ayer leíamos los primeros compases, así que hoy vamos a leer del 11 al 18 los versículos, ¿no? Seguimos reflexionando sobre la figura de Jesús como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Jesús no solo da la vida, sino que también conoce a las suyas lo conocen a él. Para destacar la figura de Jesús, el buen pastor, también se nos presenta la figura del asalariado que se desentiende de las ovejas. No protege a los suyos, los abandona cuando vienen las dificultades. Y nosotros, ¿somos pastores que entregamos nuestra vida por los demás? ¿O más bien somos asalariados que nos aprovechamos de los demás? Jesús enumera las cualidades del buen pastor, se preocupa por sus ovejas, las defiende, las conoce, es conocido por ellas, da la vida por ellas, quiere que también otras ovejas vengan y formen un solo redil, mientras que el pastor mercenario se busca a sí mismo y no se preocupa de las ovejas. Nadie como Jesús puede decir yo soy el buen pastor. Él puede hablar de estas cualidades porque las cumple perfectamente y todas en su vida. Un pastor normalmente no tiene por qué dar la vida por sus ovejas, ni conocer a todas, ni querer reunir a otras, pero Jesús lleva su condición de pastor de la humanidad que le ha encomendado el Padre Dios, hasta las últimas consecuencias. Él conoce a sus ovejas de igual manera que el Padre le conoce a él y él conoce al Padre. El mejor modelo de unión. Jesús, buen pastor, es el espejo en el que tendríamos que mirarnos todos los que de alguna manera somos pastores. O sea,
tenemos encargos de autoridad o de ministerio, de servicio, con relación a los demás. En la iglesia, en la parroquia, en la comunidad religiosa, en la propia familia, en cualquier agrupación cristiana o humana. Es bueno que hoy hagamos un examen de conciencia, pensando ante todo si en verdad somos nosotros mismos ovejas de Cristo, si le conocemos, obedecemos su voz, si le seguimos, pero también en cuanto estamos revestidos de mayor o menor autoridad para con los demás, mirando a las cualidades que Jesús describe y cumple, si somos buenos pastores, si nos preocupamos de los demás, si buscamos el interés del otro, si nos sacrificamos por aquellos de los que somos encargados hasta dar la vida por ellos, si les dedicamos gratuitamente nuestro tiempo. En medio de un mundo en que las personas viven aisladas, egoístas, encerradas en sí mismas, nos conocemos mutuamente, conocemos a las personas que encontramos en el ascensor, en el bloque, que viven con nosotros, la familia, el grupo, o vivimos en la incomunicación, el aislamiento, yo voy bien, el resto que se las apañe, ignorando o permaneciendo indiferentes ante la persona de los demás. Cristo es nuestro pastor. En la Eucaristía nos da su palabra, que se nos da Él mismo, como la palabra que ilumina y alimenta. Y sobre todo nos da su cuerpo y su sangre para que tengamos fuerzas a lo largo de la jornada. Mostrémosle nuestro agradecimiento, pidámosle que nos ayude a ser buenos seguidores suyos, imitando también su entrega al servicio de los demás. Pidámosle al Señor que nos dé ese talante, esa forma de vivir, ¿no? Para realmente entregarnos, darnos, como ayer hemos subrayado tantas veces, por ejemplo, de nuestras madres, ¿no? Con esa capacidad de darse, de entregarse, de incluso hasta de sufrir por sacar adelante a los hijos, ¿no? Señor, tú eres nuestro buen pastor, tú guías nuestros pasos, nos suavizas las dificultades del camino, nos conduces hasta el lugar adecuado. Contigo nuestra vida se llena de sentido, contigo caminamos seguros al seguirte. Tenemos el amor como equipaje del que brota la justicia y la hermandad. Cada día corriente, aunque no pase nada, contigo al lado se hace especial, único, porque siempre nos pones a alguien cerca que nos trae o nos pide algo que hacer. Si estamos atentos a lo que tú nos dices, nos hablas constantemente al corazón y nos vas sugiriendo cómo actuar en cada caso y cómo hacer que el mundo sea un poco mejor. Ora ante el Señor sintiéndote la oveja perdida, la rescatada, la echada en hombros. Mira a las personas que caminan la vida contigo como ovejas del mismo pastor. Siente la sed y al beber agua recuerda la cierva sedienta de agua, el buscar a Dios. Hoy la Iglesia hace memoria de San José María Rubio, presbítero. Se cuenta de él que un día al llegar a la capital le indicaron que su madre acababa de morir y José María exclamó: «Me he abrazado con la santísima voluntad de Dios, que así lo ha querido». Con una entrega total al apostolado de la palabra y de los sacramentos, San José María Rubio vivió su sacerdocio primero como diocesano y después como jesuita, dedicando largas horas al confesonario y dirigiendo los ejercicios espirituales, formando a muchos cristianos que luego morirían mártires durante la persecución religiosa en España. Con estas palabras sintetizaba Juan Pablo II la trayectoria de santidad y apostolado del padre Rubio cuando lo canonizó en Madrid el día 4 de mayo del 2003.
sencillo y profundo al mismo tiempo, de temperamento retraído, serio y hasta tímido o débil. La vida del apóstol de Madrid, San José María Rubio, puede sintetizarse en su famosa frase: hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Andaluz de origen, vio la luz en la villa almeriense de Dalías el 22 de julio de 1864. Hijo de una familia numerosa, 13 hermanos de los que quedaron solo 6. Vivió una infancia campesina. De él dijo su abuelo: yo me moriré, pero el que viva verá que este niño será un hombre importante y que valdrá mucho para Dios. A un niño se lo llevó un tío suyo, canónigo, a Almería y luego al seminario de Granada, donde otro canónigo, Joaquín Torres Asensio, se convertiría en su autoritario protector y se lo llevará consigo a Madrid, donde José María celebró su primera misa el 8 de octubre de 1887 en la Colegiata de San Isidro. Destinado como coadjutor en la localidad de Chinchón, donde el joven sacerdote comienza a tener fama de santo, y más tarde como párroco de Estremera, se caracteriza por su vida de oración y ayuda a los pobres y enfermos, dando cuanto tenía a los demás. Débil de carácter en contra de su voluntad, se deja convencer por don Joaquín para presentarse a oposiciones de canónigo en Madrid, que perdió. Pero su protector obtuvo entonces que le nombraran profesor de latín del Seminario de Madrid. Ya entonces confiesa en secreto a sus amigos su deseo de ser jesuita. Capellán de las religiosas Bernardas, comienza su fama como excelente confesor, y de su austeridad y entrega generosa al trabajo, además de sus catequesis a niñas pobres, su entrega a los traperos o sus tandas de ejercicios. Ya era conocido en Madrid, pues durante el estreno de la escandalosa Electra de Galdós, cuando el público gritó contra el padre Carreño, incluyó en los insultos al jesuita Rubio, aunque no había ingresado aún en la Compañía de Jesús. Muerto don Joaquín en 1908, comenzó su noviciado en Granada, siendo luego destinado a Sevilla y Manresa, donde realizó su año de tercera aprobación. Cuando los superiores le dicen que su lugar de trabajo apostólico será Madrid, pide por favor que le manden a un sitio donde nadie le conozca. Llegado a la capital, su madre acababa de morir. Me ha abrazado con la santísima voluntad de Dios, que así lo ha querido, escribió. Su extraordinaria actividad apostólica desde la residencia jesuítica de la calle de la Flor le hizo enseguida buscado y admirado por todo el mundo, a pesar de carecer de las cualidades humanas de sus brillantes compañeros, como el predicador padre Alfonso Torres. Revestido de sobrepelliz y con el bonete sobre su cabeza ligeramente ladeada, despedía una luz especial, un aura invisible, un magnetismo sobrenatural. Humanamente hablando, su elocuencia era un desastre, pero sus sermones cautivaban a la gente, y es que vivía lo que predicaba. Mientras seguía atendiendo a algunos pueblos pequeños de la provincia de Madrid, con sus provechosas misiones, incorporado definitivamente a la compañía con sus últimos votos el 12 de febrero de 1917, no obtuvo el grado de profeso de 4 años o estado mayor de los jesuitas, sino el de coadjutor espiritual. No hizo valer que era doctor en Derecho Canónico, ni habló nunca de esta humillación, debido a que no había hecho el examen ad gradum, que exigía la orden para pertenecer al grupo selecto de los profesos. Acosado por una temporada de escrúpulos, fue tomado a broma por fundar los discípulos de San Juan e incluso sometido a un registro policial acusado de crear un nuevo instituto religioso. El caso es que los superiores le prohibieron este ministerio. No busco más que cumplir la santísima voluntad de Dios, repetía.
También le quitaron de director de las Marías de los Agrarios y de director de un boletín del Sagrado Corazón. Debo ser tonto. No me cuesta obedecer, añadía. Mientras hasta 3 horas había de permanecer en la fila el pueblo de Madrid para confesarse con él. Hacía esperar a las marquesas, si estaba atendiendo a una mujer pobre. Gozaba de dones místicos e incluso de capacidades sobrenaturales e insólitas como bilocación, telepatía, profecía, videncia. A veces pronosticaba el futuro, estaba a la vez en el confesonario y visitando a un enfermo, o escuchaba una llamada de socorro a distancia y hasta el aviso de una madre fallecida por ir a atender a su hijo incrédulo. Se hizo famoso el suceso de un día de carnaval en que, llamado a llevar los últimos sacramentos a un enfermo, un grupo de juerguistas le habían preparado una trampa en una casa de citas. Uno de ellos pretendía, en una cama, hacer el papel de moribundo para burla y regocijo de los demás y dar ocasión de fotografiar al incauto sacerdote. Al entrar José María en el prostíbulo con la intención de atender al enfermo, descubrió que éste estaba realmente muerto. El pánico y la impresión fue tal que 2 personas se hicieron religiosos poco después, entre ellos el famoso radiofonista padre Venancio Marcos. Sin embargo, su principal labor la ejerció en los suburbios más pobres de Madrid, particularmente en la Ventilla, donde los movimientos revolucionarios encendían ya a la clase obrera. Fundó escuelas, predicó la palabra de Dios, fue formador de cristianos que llegarían a morir mártires años después. Fue consejero de Luz Rodríguez Casanova, fundadora de las Apostólicas de Jesús, empeñadas como él en la solidaridad y evangelización de los más pobres. Bueno, murió el 2 de mayo de 1929, sentado en una butaca y con los ojos puestos en el cielo, ¿no? Miles de personas acudieron a su entierro y ulterior traslado al templo del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, donde reposan sus restos en el claustro, que no han dejado de ser visitados por el pueblo de Madrid. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 6 de octubre de 1985 y el 4 de mayo del 2003, sin haber transcurrido todavía 8 años, el mismo Juan Pablo II, en su 5ª visita apostólica a España, lo canonizó en la madrileña Plaza de Colón, junto a otros 4 beatos españoles: Sor Ángela de la Cruz, el padre Pedro Poveda, Maravillas de Jesús y Genoveva Torres. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San José María Rubio. Que Él interceda por nosotros y especialmente por el pueblo de Madrid tan acosado con esta pandemia. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo, mucha esperanza y adelante. Os quiero.